Bienvenidos, primer domingo 2023. Qué mejor que empezar en la casa de Dios, con el pueblo de Dios, buscando a Dios. No hay nada mejor que eso, no hay nada que empezar con Dios. Darle gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en el 2022 y tuvimos un gran tiempo esta mañana en el desayuno con las comunidades bíblicas y haciendo recuento de los detalles de lo que Dios hace. Y siempre quedamos con la boca abierta cuando uno mira hacia atrás y dice, wow, gracias a Dios, gracias a Dios. Pero hoy quiero que veamos hacia adelante, hacia este 2023. ¿Cómo emprendemos? ¿Cómo continuamos? ¿Cómo perseveramos en lo que está por delante? Y quiero ir a la carta de Filipenses, pero primero quiero que leamos a un versículo que nos mandó el pastor en el correo, Isaías 43:18. Cuando lo leí, Dios confirmó que necesitaba yo compartir. Lo estaba leyendo la semana pasada y a través de esa palabra que nuestro hermano nos envió, me confirmó qué es lo que necesitaba yo compartir con ustedes. Vamos a leerlos. Isaías 43, 18 y 19. ¿Lo ven? Dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez, abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Y cuando el hermano comparte esto, lo empecé a leer y me hizo pensar cómo debemos de perseverar este año, cuál debe ser nuestro enfoque en medio de toda circunstancia. Dice, no acordé las cosas pasadas. Este año pasado, estoy seguro, tuvimos algunos obstáculos, algunas cosas que no fueron buenas, en nuestro parecer. Pero ¿qué debemos de hacer? Hay que dejar atrás. Hay que seguir adelante. Dice, no los traigas a memoria. He aquí que yo hago una cosa nueva. Dios está por hacer algo nuevo en 2023. Dios está por delante de nosotros. Él ya estaba aquí cuando nosotros llegamos a este año. Él ya está. Y Él tiene un plan para ti, para mí. Y ese debe ser nuestro enfoque. Y yo quiero que hoy vayamos a Filipenses capítulo 2, versículo 12 al 16. Vamos a leerlo. Filipenses 2:12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Versículo 14. Hacer todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que yo no he corrido en vano, ni he trabajado en vano. Ahí. ¿Cómo? ¿Cómo emprendemos? Y mira la mente, el mundo busca la felicidad. Nosotros como creyentes, nuestro enfoque debe ser el gozo del Señor. La felicidad depende de sus circunstancias, depende de qué está pasando alrededor suyo. Si tiene dinero en el banco, si tiene la salud, tiene hijos que se están comportando bien, tiene un buen matrimonio, todo está bien. El zapato no le aprieta, todo está bien, es feliz.
Pero ¿en dónde está esa vida? No aquí. No está. El gozo del Señor depende de Dios, del Señor. El Señor te da ese gozo para vivir la vida a pesar de las circunstancias. A pesar de que hay pandemias, de que hay terremotos, de hay sequías, de hay inundaciones, enfermedades. Los hijos a veces no se comportan. A pesar de, el Señor te quiere dar su gozo para que vivas en Él. Pero como creyente usted decide. ¿Quiero vivir en el gozo del Señor este 2023? Y no depender de mis circunstancias. Pablo nos da unas pautas aquí. La primera, la pregunta que nos debemos hacer, ¿cómo puedo vivir en el gozo del Señor? Y Pablo les da respuestas a esta iglesia en Filipenses. Ahora esta iglesia en Filipenses no tenían todo. Eran pobres, para empezar. No tenían un presupuesto. Pero Pablo dice en el primer capítulo, dice, nadie se acordó de mí para ayudarme, solo ustedes. Que de su pobreza compartieron conmigo. Y a esta iglesia Pablo les está diciendo que vivían en el gozo. Una iglesia que estaba siendo perseguida porque estaban siguiendo ahora al Señor. La religiosidad los estaba haciendo la vida imposible. Había doctrinas falsas también tratando de introducir en la iglesia. Había diferencia entre hermanas. ¿Y dónde estaba Pablo cuando escribió esto? En la prisión. Humanamente no tiene sentido, ¿verdad? Pablo le dice, gócese en el Señor. Gocémonos en el Señor. Ahí en Filipenses 4:4 dice, gozaos en el Señor siempre. Mi pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo puedo vivir en el gozo del Señor? Yo quiero vivir en el gozo del Señor y yo quiero que ustedes como seguidores, como creyentes, quieran vivir en esa circunstancia, en esa situación y estar en el gozo del Señor. Pablo les da pautas. Versículo 12, fíjense lo que dice, lo acabamos de leer. Quiero enfocarme en las últimas palabras. Dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocuparse. ¿En qué? La salvación. En otras palabras, lo que está diciendo Pablo, lo que tú necesitas ya lo tienes. Pero ahora hay que dejarlo funcionar en tu vida. Vivir por fe. Vivir de lo que el Señor provee. A través de la cruz, Él ha provisto lo que tú necesitas para vivir en victoria. Dice, ocupaos, ¿verdad? Dice el versículo siguiente, dice, porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién lo hace? Dios. Dios. Aprender, hermanos, a vivir bajo ese gozo del Señor, sirviendo al Señor, ocupados. ¿Por qué? Por lo contrario, es estar distraídos, entrar en una pereza espiritual, descuidarnos. Y eso es peligroso. Me tengo que preguntar, ¿estoy ocupado? ¿Estoy buscando del Señor? ¿Estoy leyendo? ¿Estoy creciendo? La salvación en mí está produciendo aquello que el Señor ya logró en esa cruz y que ahora se me ha otorgado. ¿Está dando fruto? ¿Me motiva, me mueve a buscarlo? ¿Quién lo produce? Dios. Hermano, esta mañana, si tú estás aquí, no estás aquí por tu propia fuerza. Dios. Dios te llama. Dios te da el querer. Porque buscar a Dios viene de Dios. El descuidarse, hermanos, el darle cabida a distracciones es peligrosísimo. Tenemos el ejemplo de David, el rey David.
era un guerrero, pero un día dice la Biblia que cuando los reyes salían a pelear, ¿qué hizo? Se quedó en el palacio. Un día. Le pegó la flojera. Se descuidó. Y dice la Biblia que vio a aquella mujer que se estaba bañando y no pudo con aquella tentación. Ya no vivió de acuerdo a lo que Dios estaba haciendo, sino ahora de acuerdo a lo que él estaba buscando. Es peligroso descuidarse. Y yo me pongo a pensar como padre, ¿cuántas veces David no quisiera ir atrás para evitar aquello? Hermano, deja que Dios, por lo que Él ya logró por ti, que eso te llene, eso sea lo que te motiva, pero déjalo a Dios. Que Él sea el que te mueva, que estés ocupado, que no le des oportunidad a los descuidos en este año 2023. No hay mejor vida mejor que estar enfocados en el Señor. Estar enfocados en Cristo, estar enfocados en lo que Él ya logró en la cruz por nosotros. Su provisión para vivir está allí para cada uno de nosotros. Que este año 23 vivamos en ese gozo del Señor. No te descuides, no te descuides. Un día de distracción y descuido puede traer consecuencias por un largo tiempo. Número 1, deja que la salvación obre en ti. Permítelo. Enfócate en el Señor. Número 2, ¿cómo puedo vivir el gozo del Señor? Estoy yendo para atrás, perdón. All right. Sorry. Número 2, hacer las cosas con buena disposición. Dice Pablo aquí en el versículo 14, hacer todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios. La tentación es a quitar el enfoque del Señor y quejarnos y distraernos y compararnos porque alguien está en mejor circunstancias económicamente, su trabajo, sus cosas materiales, su familia, bueno, sus hijos se portan bien, los míos batallan mucho. ¿Por qué? Y empezamos a murmurar. Pablo dice, no. ¿Por qué? Porque Dios mira el corazón. Dios mira nuestro corazón, no solamente lo que hacemos, sino el por qué lo hacemos. Y Pablo, el consejo de Pablo dice, hacer las cosas sin murmurar. Es otro peligro que nos roba el gozo. Cuando Dios levanta a Moisés para ir a sacar a Israel de la esclavitud. Dios abre el mar para que pase el pueblo por tierra seca. Los alimenta y los lleva con su presencia. La nube, la columna de fuego los lleva. Pues el pueblo de Dios empieza a murmurar. Empieza a quejarse de Dios, de Moisés. Porque ya dejaron de ver la salvación. Ahora estaban viendo sus circunstancias. Estaban dejando de ver la grandeza de lo que Dios había hecho. Los milagros, la provisión de Dios. Y ahora se estaban quejando. Moisés, tú nos sacaste para morir en el desierto. Y le dijeron a Aarón, haznos dioses. ¿Y qué dice Aarón?
que les dice, estos son sus dioses. ¿Qué consecuencia tuvo? Ninguno entró en la tierra prometida, excepto Caleb y Josué. Pero empezó cuando empezaron a murmurar. Y esa es una tentación para el pueblo de Dios. Pero Dios, es que no ves cómo me trata o cómo me fue aquí. Y empezamos, en lugar de ver la salvación que Dios ha hecho en tu vida, la provisión de Dios, y empezamos a descuidarnos y perdemos el gozo. Pablo dice, no solamente lo que hagas, pero cómo lo hagas. ¿Por qué? Para que no pierdas el gozo, el enfoque en tu vida. Número 3, ahí en el versículo 15, fíjense lo que dice. Para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Qué gozo, hermanos. Cuando en medio de una cultura que está en tinieblas, en medio de la humanidad que busca la felicidad, tú buscas el gozo del Señor. Tú eres una luz en las tinieblas. La gente que está a tu alrededor necesita tu luz. Dios te ha dado lo que tú necesitas en su salvación, en el deseo, para que seas ahora un guía para los demás, para que influencies en los demás con el gozo de Dios. Hermanos, estas semanas, como algunos saben, hermano Freddy está en la presencia del Señor. Y tuvimos corto tiempo de conocerlos, 1 año y unos meses. Pero hermano, ese año y esos meses de conocerlo impactó mi vida. Porque en medio de las circunstancias y de las pruebas y el sufrimiento, yo vi al hermano fuerte, confiando en el Señor. Confiando en el Señor. En el hospital, hablándole a las enfermeras, los doctores, testificándoles de Dios. Hablándoles del Señor. Algunos no lo quisieran escuchar, ¿verdad? Pero él seguía hablándoles. Me acuerdo cuando fuimos al parque el día de resurrección, teníamos Easter in the Park, el hermano dice, hermano, yo tengo una bocina, yo la voy a llevar para que podamos predicar. Y el hermano andaba con su bocina en el parque. Y un ejemplo, hermanos, de alguien que la salvación no solamente fue una religión, sino fue una manera de vivir, compartiendo el evangelio. Y ahora hablando con su esposa, me dice la hermana, cuando ya al final me dice mi esposo, me dice, esto es lo que tienes que hacer. Vas a ir a hacer un letrero, un banner, que diga, yo y mi casa serviremos al Señor, y lo vas a poner aquí enfrente. Dice, me lo encargó, lo voy a tener que ir a hacer, tengo que ir a hacerlo. Hermanos, luminares. Hay personas a nuestro alrededor que Dios nos trae cerca de nosotros para que tú seas la luz espiritual que ellos necesitan. Hermanos, no hay mayor gozo que ver personas que dejan la oscuridad para seguir a Cristo. Y verlo delante de los ojos de uno, hermanos, y ver la transformación y el cambio que Dios hace. Sí, vivimos en un mundo perverso, sí. Vivimos en una cultura contraria a Dios, sí. Pero hermanos, la luz debe brillar más en la oscuridad. Entre más oscuro esté, la luz brilla más. Cuando un barco está a la deriva,
no había radares y todo aquello. ¿Qué buscaba? ¿Qué buscaban? El faro. Veían aquella luz y se dirigían hacia la luz para llegar a la seguridad. Para llegar donde podían descansar. Hermanos, está oscuro, pero Dios te quiere usar como un faro para traer a la humanidad hacia Cristo. Hermanos, eso te mantiene en el gozo de Dios. Cuando hay esa pasión por las almas. Cuarto, fíjense lo que dice la palabra de Dios. Dice 16, asidos de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Voy a estar en el gozo del Señor cuando permito esa salvación florezca en mi vida y es lo que mueve mi vida. Ese es mi enfoque. Cuando me enfoco en no estar comparando ni murmurando, sino ver la grandeza de Dios. Cuando me enfoco en ser una luz en la oscuridad, asidos de la palabra de vida. Dios nos ha dado la herramienta. La palabra de Dios. Y aquí la llama ¿qué? La palabra de vida. Porque te da gozo. Te da gozo cuando estás enfocado en el Señor y en lo que Él quiere decirme hoy. El sábado de la mañana estábamos leyendo el libro de Job y leímos ese versículo donde dice, Job dice, una cosa sé, mi Redentor vive. Y sé que un día lo veré cara a cara. Estamos orando por nuestro hermano Freddy y su familia y ese versículo, ahí el Señor nos estaba dando la confianza y la fortaleza. Y luego en la tarde hablo con la hermana y comparto ese versículo, ese texto. Palabra de vida. Palabra de vida. Las circunstancias de Job no eran buenas. Pero Job se agarró de Dios. De la palabra de Dios. Después Job no preguntaba por qué. No pidió eso. Le pidió a Dios sabiduría. Hermanos, ese sería una buena objetivo y petición de este año. Que el Señor nos dé sabiduría. La necesitamos. Job dice, esta sabiduría no la puedes comprar ni con oro ni con piedras preciosas. Es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Asidos de la palabra de Dios. La mayor inversión que esta iglesia hace es en la palabra de Dios, hermanos. Por eso cada domingo se predica ¿qué? La palabra de Dios. Hay grupos a las 10 de la mañana ¿para qué? Para enseñar la palabra de Dios. Hay miércoles Equip, ¿para qué? Enseñar la palabra de Dios. Hay un calendario, hermano, hoy agarre uno para este año 2023, permanecer ¿en qué? En la palabra de Dios, porque a través de la palabra de Dios permanezco en el Señor. Asidos de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, la presencia del Señor, la palabra viva, la palabra escrita, hermanos, te infunden el gozo del Señor en medio de cualquier circunstancia que estés viviendo. Es el regalo de Dios. Dice el libro de Gálatas que es el fruto del Espíritu. Dios lo produce en ti cuando estás enfocado en Él. Estar asidos de la palabra de Dios. El gozo es un regalo de Dios a aquellos que creen en el Evangelio, que creen en el Señor Jesucristo. La felicidad depende de las circunstancias que siempre parecen inalcanzables. ¿Cuándo va a tener suficiente? Nunca. La persona que es muy popular quiere ser más popular, el rico quiere ser más rico, el que tiene carros quiere tener 2, 3, 4, 5. Por eso tenemos personas famosas
populares, ricas, que son infelices porque no tienen el gozo, que solamente viene de Dios. Y se quitan la vida. Después la gente opta por buscar la felicidad por medio de placeres y gratificación personal. Dice el rey Salomón, Eclesiastés 1:2, vanidad de vanidades, todo es vanidad. El rey Salomón, el hombre más rico que haya existido, que tuvo todos los placeres, ¿qué dice? No, no lo hagas. No lo hagas. No lo hagas. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud antes que lleguen los días malos en los cuales no tengo complacencia. 2023. Decide vivir en el gozo de Dios. Te va a llevar hacia los planes de Dios. Él quiere lograr esos propósitos en ti y a través de ti. No hay mejor cosa que puedas hacer. No hay. No existe. Busca el Señor. Compañerismo del pueblo de Dios debe ser un compañerismo de gozo. Hermanos, cuando nos vemos es gozo. Nos gozamos de vernos, saludarnos. Para el no cristiano el gozo tiene que venir de afuera. Para el cristiano viene de adentro. ¿De quién? Del Señor. Aunque con tristezas, desilusiones y dolor de la vida, el creyente puede siempre gozarse. El gozo bíblico no está basado en circunstancias, es un regalo de Dios. Decide vivir en el gozo del Señor. 2023. El Señor está a la puerta tocando. Dice Apocalipsis, yo toco a la puerta. Si alguien abre, yo entro. Y cenaremos y conviviremos. Vamos a participar de la cena del Señor. Este es un tiempo de examinarnos. Es un tiempo de ver, Señor, estoy seguro que hubo descuidos en mi vida. Señor, al examinarme y saber lo que tú ya hiciste por mí, Señor, perdóname. Límpiame. Señor, perdona mi descuido. Quiero vivir en el gozo tuyo. 2023. Si nunca ha rendido su vida a Cristo, hoy es el día. Empieza el año rindiendo tu vida y diciendo, Señor, aquí estoy. Ya me cansé de estar buscando lo que solamente tú me puedes dar. Hoy es un buen día de decir, Señor, me rindo. Me rindo. Me rindo. Y celebrar la cena del Señor representando lo que Cristo ya hizo en la cruz por ti y por mí. Murió en la cruz por mis pecados. Para darme un plan que Él ya tenía trazado de la eternidad pasada. Hoy es el día de salvación. Si hoy escuchas tú la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Ven a Él. Ven al Señor.